El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este jueves la reapertura del espacio aéreo comercial sobre Venezuela, una medida que se inscribe en el proceso de reconfiguración de la relación bilateral tras la captura del líder del régimen chavista Nicolás Maduro. 3.200 militares y policías juraron lealtad y subordinación absoluta a Delcy Rodríguez, quien asumió la presidencia del país. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, pronunció el juramento de fidelidad y compromiso de obediencia. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea llegaron este jueves a un acuerdo político informal para incluir a la Guardia Revolucionaria de Irán en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea por la represión y asesinato de manifestantes en el país. Un accidente de avión dejó 15 muertos el miércoles en el noreste de Colombia, zona fronteriza con Venezuela, con fuerte presencia guerrillera, entre ellos un congresista y un candidato a la Cámara de Representantes, informaron las autoridades. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este jueves la reapertura del espacio aéreo comercial sobre Venezuela, una medida que se inscribe sobre el proceso de reconfiguración de la relación bilateral tras la captura del líder del régimen chavista Nicolás Maduro. El mandatario estadounidense aseguró que la instrucción fue comunicada a la jefa del régimen chavista actual, Delcy Rodríguez, y que el proceso debe activarse de inmediato. Le informamos a Venezuela que abriremos todo el espacio aéreo comercial sobre Venezuela. Los ciudadanos estadounidenses podrán viajar a Venezuela muy pronto y estarán seguros allí. Estarán a salvo. Está bajo control muy estricto y algunos residentes de Venezuela que desean regresar y otros que desean visitarlo y lo podrán hacer. Así que he dado las instrucciones a Sean Duffy y a todos los involucrados, incluyendo los militares, para que, antes del final del día, se abra el espacio aéreo sobre Venezuela para que los aviones puedan volar a Venezuela. Trump afirma de esta manera que la reapertura permitirá que los ciudadanos estadounidenses puedan viajar nuevamente al país sudamericano. La decisión se produce mientras la administración republicana avanza en pasos preliminares para restablecer su presencia diplomática en Caracas. En paralelo al anuncio presidencial, la aerolínea American Airlines informó que evalúa retomar sus vuelos diarios a Venezuela, una decisión que quedará sujeta a la autorización del gobierno de Estados Unidos y el análisis adicionales sobre las condiciones de seguridad. La compañía había suspendido todas sus operaciones hacia ese destino en el 2019. Desde aquel entonces, la Agencia Federal de Aviación había mantenido cerradas las rutas de aerolíneas estadounidenses hacia el país y emitido reiteradas advertencias sobre la situación potencialmente peligrosa en el espacio aéreo venezolano. Como se sabe, las relaciones entre ambos países colapsaron en 2019, cuando Estados Unidos endureció sanciones y cerró su sede diplomática, acompañando la medida con advertencias de viaje para sus ciudadanos. El restablecimiento de vuelos comerciales era una demanda de organizaciones empresariales y de la diáspora venezolana en Estados Unidos, que ha visto dificultado el contacto con sus familiares y la gestión de trámites consulares. En un acto marcado por la inusual transición política en Venezuela, 3.200 militares y policías juraron lealtad y subordinación absoluta a Delcy Rodríguez, quien asumió la presidencia del país tras la caída del líder del régimen chavista Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense a comienzos de enero. La Fuerza Armada, tradicional pilar de la llamada Revolución Bolivariana y base del poder político de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, refrendó públicamente su respaldo a Rodríguez, con el ministro de Defensa pronunciando el juramento de fidelidad y compromiso de obediencia. En el acto también se entregaron símbolos de poder como el bastón de mando presidencial y la espada de Simón Bolívar, reforzando el mensaje de continuidad de Estado bajo su liderazgo interino. Reconocemos y juramos lealtad y subordinación absoluta a la ciudadana Delcy Rodríguez Gómez como presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe. Nuestra lealtad a la Constitución Nacional y a su presidenta encargada es absoluta, porque entendemos que defender su gestión es defender la continuidad del gobierno y la integridad del pueblo venezolano. La ceremonia tuvo lugar en Caracas, donde efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
desfilaron ante Rodríguez, la primera mujer en presidir Venezuela, en un gesto simbólico destinado a consolidar su autoridad y a mostrar unidad institucional en medio de toda la crisis. Estamos dispuestos al entendimiento, estamos dispuestos al diálogo, pero no estamos dispuestos a otra agresión, que tengan que buscar a las potencias nucleares para que agredan a nuestro pueblo y lo pretendan chantajear y extorsionar. Venezuela hoy necesita confiar de verdad en la política, pero una política, como yo he dicho, con P mayúscula y con V de Venezuela. Es una política y es un diálogo entre venezolanos y entre venezolanas, sin ningún tipo de injerencia externa. Rodríguez asumió formalmente el cargo tras la captura de Maduro el 3 de enero, ya ha buscado equilibrar varios frentes, mantener el apoyo de altos mandos militares, gestionar las relaciones con Estados Unidos tras la incursión y enfrentar desafíos internos sobre legitimidad y estabilidad política. Rodríguez, cuyo itinerato en principio se extiende por un máximo de 6 meses para convocar elecciones, cuenta por ahora con el apoyo del presidente estadounidense Donald Trump, que la calificó como formidable, aunque el secretario de Estado, Marco Rubio, ya advirtió que puede sufrir la misma suerte que Maduro. La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, volvió a tomar un papel central en el debate sobre el futuro político de Venezuela, al cuestionar abiertamente la confiabilidad de la presidenta interina Delcy Rodríguez, con quien Estados Unidos está coordinando tras la captura del expresidente Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense a comienzos de enero. Machado, tras reunirse con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, dijo a periodistas que no hay fe en Delcy Rodríguez, subrayando preocupaciones sobre la cooperación y la verdadera voluntad democrática de la mandataria interina, quien viene del círculo del chavismo y cuya lealtad a los objetivos democráticos planteados por Washington han sido motivo de debate. Creo que nadie confía en Delcy Rodríguez. Lo que pasa es que se le han acabado las opciones. Todo el mundo sabe que se trata de este régimen. Estamos hablando de criminales. Han asesinado a personas intencionalmente. Han obligado a un tercio de nuestra población a abandonar el país y a huir. Han diseñado el sistema más criminal, torturador y represivo de la historia de este hemisferio. Esto es terrorismo de Estado, y ella es parte esencial de él. En este contexto, Machado reafirmó su respaldo al gobierno de Donald Trump y su política hacia Venezuela, a pesar de que la reacción inicial de la Casa Blanca parecía descartar su liderazgo como camino directo para encabezar una transición política. La líder opositora aseguró que trabaja para facilitar una transición real en Venezuela, en la que no se mantenga un sector del régimen en el poder, y expresó su disposición a colaborar con el gobierno de transición, que incluya temporalmente a Rodríguez, si eso ayuda a avanzar hacia las elecciones libres y restaurar instituciones democráticas. También señaló que el enfoque de transición no debe ser superficial ni permitir estructuras del antiguo régimen que sigan controlando el país, insistiendo que lo esencial es restituir justicia y promover el reencuentro de los venezolanos en instituciones democráticas. Machado enfatizó que, aunque hay avances como la liberación de algunos presos políticos, la situación sigue siendo frágil y requiere acompañamiento internacional para consolidar una transición verdadera. La Fiscalía de Ecuador informó el miércoles que investiga un presunto financiamiento de Venezuela a la campaña presidencial de la excandidata de izquierda Luisa González en las elecciones que dieron como vencedor al derechista Daniel Noboa. Los candidatos de orillas políticas opuestas se enfrentaron en los comicios anticipados de 2023 y nuevamente en 2025, en medio de una ola de violencia sin precedentes vinculada al narcotráfico. Según la Fiscalía, se presume que dinero ilícito en efectivo ingresaba desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023, en la que González obtuvo el 48% de los votos. Las autoridades allanaron la vivienda de la excandidata, mientras ella rechaza de forma tajante las acusaciones. La Revolución Ciudadana y Luisa González no hemos recibido un solo centavo, ni de Fiscalía, ni de Venezuela, ni de ningún cartel, ni de nadie. Más temprano, el expresidente socialista Rafael Correa denunció que también fueron allanadas las viviendas de otros exaspirantes de su movimiento.
Sin mencionarlo directamente, el presidente Noboa aseguró desde el Foro Económico Mundial de Davos que campañas políticas en Ecuador habrían sido financiadas por el régimen de Nicolás Maduro. González, por su parte, elevó el tono de sus declaraciones y responsabilizó al gobierno por su seguridad. Y decirles a este gobierno, me quieren callar. Solo me podrán callar muerta. Tendrán que encontrarme muerta para callarme. La Revolución Ciudadana, liderada por Correa, es la principal fuerza legislativa con 67 de los 151 escaños, aunque el oficialista Acción Democrática Nacional logró mayoría con el apoyo de otros partidos. Irán promete responder a cualquier ataque de Estados Unidos, pero abre la puerta al diálogo nuclear. El canciller iraní Abbas Araghchi advirtió en X que el país mantiene el dedo en el gatillo para responder de manera inmediata y contundente a cualquier agresión. El presidente estadounidense Donald Trump, quien advirtió que el tiempo se acaba para negociar, tiene 10 buques de guerra desplegados en Oriente Medio tras la reciente llegada del portaaviones USS Abraham Lincoln a la región y no descarta un nuevo ataque a Irán después de la brutal represión de las protestas antigubernamentales. Araghchi reiteró que el programa nuclear de Irán tiene fines civiles, desestimando las acusaciones de los países occidentales de que Teherán busca fabricar una bomba atómica. En su red Truth Social, Trump no menciona las protestas que se han saldado con más de 6.000 muertos, según una ONG, pero afirma que Irán tiene que negociar un acuerdo sobre su programa nuclear. El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, estimó en el Senado que el régimen iraní probablemente esté más débil que nunca. El problema de fondo al que se enfrentan, a diferencia de las protestas que vimos en el pasado sobre otros temas, es que no tienen cómo atender las quejas fundamentales de los manifestantes, que es que su economía está colapsando. El canciller alemán Friedrich Merz también coincidió en que el régimen iraní tiene los días contados, un mes después del comienzo de un movimiento de protesta reprimido a sangre y fuego. Según analistas, Washington podría atacar instalaciones militares o llevar a cabo golpes selectivos contra el liderazgo del ayatolá Ali Jamenei, en un intento por derrocar el sistema que gobierna Irán desde la Revolución Islámica de 1979 que derrocó al Shah. Turquía aconsejó a Estados Unidos dialogar, Egipto pidió obrar para la desescalada y Arabia Saudita prometió a Teherán que no permitirá que se lancen ataques contra la República Islámica desde su territorio. Qatar abogó por reducir la escalada y lograr soluciones pacíficas, mientras que China también pidió moderación. La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y vicepresidente de la Comisión Europea, Kaja Kallas, anunció que los ministros de Exteriores del bloque aliado llegaron este jueves a un acuerdo político informal para incluir a la Guardia Revolucionaria de Irán en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea por la represión en el país. La represión no puede quedar sin respuesta. Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea acaban de tomar la medida decisiva de designar a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista. Cualquier régimen que mata a miles de sus propios ciudadanos está trabajando hacia su propia desaparición, aseguró a través de una publicación en sus redes sociales. Cajas aseguró en la previa de la reunión de los representantes del bloque que los países que actúen como terroristas también deberían ser tratados como terroristas. Cajas expresó que aquella inclusión en la lista oficial junto a organizaciones como Al-Qaeda, Hamas y el Estado Islámico derivaría en un contundente mensaje. Estamos incorporando nuevas sanciones a la lista y también espero que lleguemos a un acuerdo para incluir a la Guardia Revolucionaria de Irán en la lista de organizaciones terroristas. Esto los equiparará con Al-Qaeda, Hamas y Daesh. Si actúas como terrorista, también deberías ser tratado como tal. Es evidente lo que vemos. El número de muertos en las protestas de Irán y las medidas tomadas por el régimen son realmente severas. Por eso, también enviaremos un mensaje claro. Si reprimes a la gente, tiene un precio y también será sancionado por ello. En esa misma línea, Francia había solicitado la inclusión de la Guardia Revolucionaria Islámica en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea, planteando la necesidad de eliminar la impunidad de los responsables e instando la liberación de 2 ciudadanos franceses que permanecen bajo la protección de la Embajada de Irán. La designación supondrá la congelación de activos, la prohibición para aportar fondos y la prohibición de viajar a todos los miembros permanentes del cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, muchos de los cuales están sujetos a las mismas restricciones en virtud del régimen de sanciones
ordinarias de la Unión Europea. El avance fue posible después de que Francia y España, que habían expresado su preocupación por la designación, cambiaran de opinión el miércoles. Bélgica, cuya posición era ambivalente, también avanzó hacia la aprobación. Como se sabe, Estados Unidos, Canadá y Australia ya habían designado a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista. Alemania y Países Bajos han instado repetidamente al bloque a seguir el ejemplo. A día de hoy, la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea, que se renueva periódicamente, incluye 22 grupos, como Hamas, la ala militar de Hezbollah y el Partido de Trabajadores de Kurdistán. El presidente sirio Ahmed al-Shara se reunió el miércoles en Moscú con su homólogo ruso Vladimir Putin, en un encuentro centrado en el futuro de las bases militares rusas en Siria, consideradas estratégicas por el Kremlin para sus operaciones en Medio Oriente. Se trata de la segunda reunión entre ambos mandatarios desde el derrocamiento en 2024 de Bashar al-Assad, un episodio que debilitó de forma significativa la influencia rusa en la región. Durante el encuentro, Putin elogió los avances del nuevo liderazgo sirio. Hemos seguido de cerca sus esfuerzos por restaurar la integridad territorial de Siria. Quiero felicitarle por el hecho de que este proceso esté cobrando impulso. Siempre hemos abogado por la restauración de la integridad territorial de Siria, usted lo sabe, y apoyamos todos sus esfuerzos en esta dirección. Al-Shara, por su parte, destacó el respaldo de Moscú y subrayó el papel histórico de Rusia en Siria en declaraciones difundidas por la televisión estatal. Creo que durante el último año Siria ha dado muchos pasos hacia adelante y ha superado distintas etapas y obstáculos, el más reciente de los cuales fue la unificación del territorio sirio. Las posesiones de Siria durante el último año han apoyado la unidad del territorio sirio, y Siria tiene un papel histórico no solo en la unidad y la estabilidad de Siria, sino en la de toda la región. La reunión se produce mientras Rusia reajusta su presencia militar en el país. Moscú retiró esta semana sus fuerzas y armamento del aeropuerto de Kamishli en la zona autónoma kurda del noreste de Siria. Sus fuerzas habían sido desplegadas allí a finales de 2019 en virtud de un acuerdo con Turquía. Rusia conserva dos bases estratégicas, la aérea de Kamaimem y la naval de Tartus, en la costa del Mediterráneo, en un contexto marcado por la presión internacional y el temor de Occidente a un resurgimiento del grupo Estado Islámico en Siria. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó el jueves que sostuvo una conversación telefónica productiva y cordial con su homólogo estadounidense Donald Trump, centrada en temas de seguridad y comercio bilateral. Según la mandataria, ambos coincidieron en que hay avances en materia de seguridad en un contexto marcado por los señalamientos de Trump sobre el combate al narcotráfico y su rechazo previo a cualquier intervención en territorio mexicano. Hay bastantes avances, pero todavía no podemos comunicar mucho más, pero fue una conversación muy cordial sobre temas de seguridad. Los dos coincidimos que vamos muy bien, y sobre el tema comercial, pues hablamos varios temas que seguimos ahí conversando y avanzando. Tras la llamada, Sheinbaum confirmó que continúa la revisión del acuerdo comercial TEMEC entre México, Estados Unidos y Canadá, un proceso iniciado en septiembre y considerado clave para la economía mexicana, que destina más del 80% de sus exportaciones al mercado estadounidense. Las negociaciones técnicas avanzan de cara a la primera reunión formal del Consejo del Tratado, prevista para el 1 de julio. Desde Washington, Trump calificó la conversación de muy productiva y aseguró que fue extremadamente buena para ambos países al abordar la frontera, el combate al narcotráfico y el comercio, reiterando su interés en eliminar barreras no arancelarias. Alrededor de 15 sacerdotes y un centenar de activistas se reunieron en Miami para adelantar una procesión con destino hacia un tribunal migratorio, en un contexto en el que cada vez más los líderes religiosos y en particular los católicos alzan la voz en Estados Unidos para repudiar y denunciar la crueldad y muertes cometidas por el Servicio de Migración y Aduanas, ICE.
Curas y feligreses protestaron con oraciones y pancartas que decían "no están solos" y los refugiados e inmigrantes son bienvenidos aquí, entre otros, en el centro de la ciudad por la muerte de 32 migrantes bajo la custodia de ICE en 2025 y 6 más en lo corrido de este año. Una de las asistentes, Eli Hidalgo, codirectora del grupo religioso Discerning Deacons, señaló que los católicos deben alzar la voz por los migrantes. En mi camisa dice, ¿verdad? Fui extranjero y me diste la bienvenida. A Jesús decía, ama a su prójimo como uno mismo. Estos son valores principales de ser personas de fe y estamos defendiendo nuestros valores. Esta procesión es una muestra del creciente descontento generalizado en el país norteamericano por el despliegue migratorio en Minnesota, las muertes de Rennie Good y Alex Pretty en Minneapolis y las manifestaciones contra los agentes federales acusados de usar fuerza excesiva en sus operativos. El zar fronterizo del presidente estadounidense Donald Trump aseguró el jueves que la ofensiva federal contra la inmigración en Minneapolis continuará. No obstante, Tom Homan reconoció que la misión necesita mejorar y prometió sancionar a los agentes que no respeten las normas. No quiero oír que todo lo que se ha hecho aquí ha sido perfecto. Nada es perfecto, siempre se puede mejorar. Y en lo que hemos estado trabajando es en hacer que esta operación sea más segura, más eficiente y que se ajuste a las normas. La misión va a mejorar gracias a los cambios que estamos realizando internamente. Homan llegó a comienzos de semana a esta ciudad en el norte de Estados Unidos, que se ha visto sacudida por semanas de protestas contra la detención de migrantes indocumentados, ordenada por el gobierno de Trump. 2 estadounidenses que se manifestaban contra las redadas murieron a manos de agentes federales, que fueron suspendidos. Trump no muestra ninguna voluntad de poner fin, ni siquiera de moderar realmente, su política de expulsiones masivas. Su emisario prometió proseguir el diálogo con los funcionarios locales, pero justificó la política del gobierno y dijo que el país tenía ahora la frontera más segura de su historia. Homan prometió que pronto se reducirán los efectivos en Minneapolis, sin dar más detalles. Un accidente de avión dejó 15 muertos el miércoles en el noreste de Colombia. El vuelo operado por Satena, aerolínea estatal colombiana, despegó desde la ciudad de Cúcuta, fronteriza con Venezuela, y tenía una duración de unos 23 minutos. Pero el aparato perdió el contacto poco antes de su aterrizaje en la conflictiva región del Catatumbo. Pobladores y campesinos de la zona fueron los primeros en llegar al lugar del accidente, un punto montañoso de clima variable y con vastas áreas controladas por la guerrilla Ejército de Liberación Nacional. Estamos en el proceso de recopilación de evidencias y datos para hacer un análisis y poder identificar factores contribuyentes o tener evidencias factuales para poder desarrollar una línea de investigación con respecto a la aeronave, a la operación, a las condiciones meteorológicas, que en este caso tenemos identificadas unas condiciones meteorológicas adversas permanentes en el sitio del impacto. Entre las víctimas están el candidato a la Cámara Baja, Carlos Salcedo, y el congresista Diógenes Quintero, que ocupaba una curul de paz, posición especial surgida del acuerdo de paz de 2016 con las FARC para asegurar la representación parlamentaria de las víctimas del conflicto. Uno de los principales capos de una organización dedicada a la extorsión y sicariato en Perú llegó el miércoles a Lima extraditado desde Paraguay para cumplir una condena de 32 años. Eric Moreno, líder de los injertos del Cono Norte, estuvo preso en Asunción desde septiembre pasado cuando las autoridades paraguayas lo capturaron tras una persecución de 3 años. Desde el año 2014 lo único que ha hecho es ocasionar daño a la sociedad peruana en diversos sectores del país. Conocido como el Monstruo, Moreno, de 34 años, estaba prófugo desde 2022 y era uno de los criminales más peligrosos y buscados por Perú. En los últimos años se movió entre Brasil, Bolivia y Paraguay, según la policía. En diciembre de 2023 fue condenado a 32 años de prisión por los delitos de hurto, homicidio, sicariato y comercialización de drogas. Moreno era la cara más visible de la extorsión que ha lacerado a Perú en los últimos años, donde este delito aumentó 19% en 2025 respecto al año anterior. El monstruo fue trasladado desde la terminal aérea a la sede de la Policía Antiterrorista, donde permanecerá detenido hasta ser entregado a las autoridades judiciales.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ofreció el miércoles un diálogo a su par ecuatoriano Daniel Noboa sobre la crisis comercial y de seguridad entre los dos países durante un foro del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe en Panamá, al que asisten ambos mandatarios. Colombia y Ecuador están envueltos en una guerra de aranceles iniciada por Noboa, quien acusa a su vecino de no hacer lo suficiente para someter a grupos narcotraficantes que operan en la frontera binacional. Y le ofrezco entonces esa posibilidad de que hablemos. Pero en relación a toda la civilización latinoamericana, un pacto contra las mafias, no digo contra las sustancias que son inertes, es un pacto por la vida y la libertad. Noboa, quien intervino posteriormente, no respondió al ofrecimiento, pero sostuvo que los criminales tienen que ser encarcelados porque darles libertad resta derechos a todos los que luchan por hacer las cosas bien. El gobierno colombiano ya había propuesto una reunión para desescalar el conflicto, pero Quito se expresó en desacuerdo con las fechas sugeridas. Ha hecho una contrapropuesta de fechas. El mandatario ecuatoriano impuso un arancel de 30% a productos colombianos, medida que fue replicada en igual proporción por Bogotá, que además suspendió la venta de energía eléctrica a Ecuador. Posteriormente, el gobierno de Noboa aumentó 900% la tarifa del transporte de petróleo de Colombia a través de su principal oleoducto. Noboa defiende las tarifas como una compensación por el dinero que invierte su país para resguardar la porosa frontera común, de casi 600 kilómetros y donde por años han operado grupos armados. Colombia es el país que más produce cocaína en el mundo. La gran mayoría pasa por Ecuador antes de ser transportada a Estados Unidos y Europa. Petro asegura que durante su gobierno se han llevado a cabo incautaciones récord de esa droga. Es un acto contra Trump. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, criticó el miércoles el retroceso que vive la integración en Latinoamérica, al punto de no haber podido fijar una postura común frente a la reciente intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Lula, quien participa en Panamá en un foro con varios mandatarios regionales, rechaza la operación de fuerzas estadounidenses que terminó con el derrocamiento y la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. La división del mundo en zonas de influencia investidas neocoloniales. La división del mundo en zonas de influencia volcadas al neocolonialismo por recursos estratégicos constituye gestos anacrónicos y retrocesos históricos. Entre tantos corolarios y doctrinas que se nos han dedicado a lo largo de la historia, también hubo momentos en que Estados Unidos supo ser un socio en la promoción de nuestros intereses de desarrollo. Souberam ser un parceiro en prol de nuestros intereses de desenvolvimiento. El presidente brasileño criticó en particular que la Comunidad de Estados Americanos y Caribeños, CELAC, creada como un contrapeso a la OEA con fuerte influencia de Estados Unidos, no pudo consensuar una posición frente a los hechos de Venezuela, que el presidente tilda de afrenta gravísima. A su llegada a Panamá la noche del martes, Lula llamó a su par estadounidense Donald Trump a cuidar de la soberanía y los intereses democráticos de Venezuela, país que Estados Unidos asegura tener bajo control. Lula sostuvo que en Latinoamérica, donde han proliferado los bloques de integración, sus líderes pasan en reuniones rellenas de ideas e iniciativas que nunca salen del papel. Por eso llamó a reforzar una visión regional que tome como referente a la Unión Europea, sin ignorar todas las diferencias históricas, económicas y culturales. El foro, presentado por Panamá como el Davos latinoamericano, concluye el jueves y es organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. De la región que entiendo nos visita. El primer ministro británico Keir Starmer se reunió el jueves en Pekín con el presidente de China, Xi Jinping. Ambos mandatarios destacaron la necesidad de estrechar las relaciones entre sus países para hacer frente a las turbulencias geopolíticas mundiales. China es un actor fundamental en la escena internacional y es vital construir una relación más sofisticada en la que identifiquemos oportunidades de colaboración, pero que también permita un diálogo significativo en las áreas en las que no estamos de acuerdo. China está dispuesta a desarrollar una asociación estratégica a largo plazo, estable y completa con Reino Unido, que beneficiará a los pueblos de ambos países y al mundo. El viaje de Starmer a China es el primero de un primer ministro británico desde 2018 y se produce tras una serie de visitas de líderes occidentales que buscan un acercamiento con Pekín en contravía de un Estados Unidos cada vez más impredecible. Londres y Pekín disfrutaron hace una década de lo que describieron como una era dorada, pero las relaciones se deterioraron a partir de 2020, cuando Pekín impuso una ley de seguridad nacional en Hong Kong y tomó medidas contra los activistas prodemocráticos en la antigua colonia británica.
Las violaciones de los derechos humanos, las acusaciones de espionaje y ciberataques y el aparente apoyo de China a la guerra de Rusia en Ucrania también han tensado las relaciones. La economía de la India crecerá un 7,4% al cierre del presente año fiscal, impulsada por una expansión récord del sector servicios, según las estimaciones oficiales presentadas este jueves por el gobierno del primer ministro Narendra Modi. El informe económico, el documento que marca la hoja de ruta financiera del país antes de la presentación de los presupuestos generales, eleva además el potencial de crecimiento a medio plazo de la India y proyecta una expansión del 7,0% para el próximo ejercicio, que abarca de 2026 a 2027. El desglose de los datos revela que la economía india se apoya en el sector servicios, un 9,1% frente al 7,2% del año anterior, y en la industria, con un crecimiento del 6,2%, destacando especialmente la manufactura, que se beneficia de la fuerte demanda interna. Por su parte, la agricultura, vital para el empleo rural, mantiene una senda estable con un avance del 3,1%. El gobierno ha logrado reducir el déficit fiscal al 4,8% del PIB en el actual ejercicio y se fija un objetivo aún más estricto del 4,4% para 2026. Esta disciplina se mantiene pese a lo que el Ejecutivo califica de vientos en contra externos, citando explícitamente el impacto de las barreras comerciales de Estados Unidos. Con un PIB nominal valorado ya en 4,18 billones de dólares, el informe ratifica el sorpaso a Japón y marca el objetivo de alcanzar los 7,3 billones de dólares para 2030, desplazando a Alemania del tercer puesto mundial.